Muy buenas tardes, queridos hermanos. Volvemos a estar aquí. Otro día más. Vamos sumando días. Yo ya perdí la cuenta. No sé cuántos días llevamos ni de confinamiento ni de estar dando estudios bíblicos. Pero la cuestión es que vamos sumando días. Estamos a día 4 de abril. Hoy es sábado. A veces tenemos que pensar en qué día estamos de la semana, porque cuando estamos muchos días dentro de casa y hemos perdido las referencias normales, pues nos cuesta un poquito pues asimilar, a ver en qué día es hoy. Bueno, pues hoy es sábado, volvemos a estar en un fin de semana y seguramente habéis escuchado las noticias. Al presidente del gobierno hoy apareció en televisión aquí en España y dijeron que el confinamiento se alargaba hasta el día 26 de abril. O sea, sumaremos un mes y medio hasta el 26 de abril de confinamiento. Son muchos días. Pero bueno, estamos en una situación especial y lo que queremos es que esto pues se solucione pronto. Así que me alegro ya ver que os estáis conectando y los hermanos que ya van saludando. Nancy, Beatriz, Juan Bermudo, bienvenidos. Gracias por saludar. Y desde la Iglesia Bíblica de Tarragona también nos saludan. Un saludo, queridos hermanos. Aquí en el Camp de Tarragona, las iglesias de la zona, estamos en contacto siempre a través de los medios de WhatsApp y de las redes. Bueno, siempre nos comunicamos las noticias, oramos unos por otros. Y también, qué bueno, con hermanos de otros lugares del resto del mundo que también nos podamos ver y saber que estamos orando igualmente los unos por los otros. Bienvenida Cecilia, buenas tardes. Y hoy hemos anunciado el título del tema que vamos a hablar, son tiempos peligrosos, así se llama. Y este título lo sacamos de la segunda carta a Timoteo. Era un anuncio para los tiempos del fin, que muy probablemente pues sean los que estamos viviendo. Así que bienvenido Juan Vázquez, Miriam, Benito. Voy leyendo ahí todas vuestros saludos que estáis poniendo ahora mismo. José María, bienvenido. Todos los que os estáis conectando. Así que como que veo que esto va así fluido y nada más comenzar ya se han conectado un buen número de hermanos. Vamos a hacer una oración y aprovecharemos el tiempo porque el tema que nos ocupa hoy tiene muchos datos y hay mucha información y se nos va a pasar el tiempo muy rápido, ya verás. Y seguramente pues continuemos en una línea temática como venimos ya de hace tiempo hablando del enfoque del sufrimiento que Dios tiene hacia nosotros, cómo enfocamos los cristianos el sufrimiento, las tribulaciones, cómo ponemos en práctica nuestra fe, cómo vivimos la fe en tiempos difíciles. Nuestra fe es probada, la fe que hace milagros. Llevamos muchos días hablando de esa batalla espiritual y hoy continuamos en una línea más o menos que se va desarrollando. Tengo la convicción de que el Espíritu Santo es el que nos guía. Así que oramos, hermanos. Bienvenida María Luisa, Avi, Rosario, todos los que continuáis añadiéndos y veo ahí vuestros saludos. Así que estamos a puntito de orar. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a Dios que sea Él quien nos dirija. Señor, estamos muy agradecidos. De verdad, no lo decimos por decir. Es gratitud lo que hay en nuestro corazón, saber que tú estás con nosotros y que nos guías, que nos guardas. Tienes propósitos en nuestra vida. Siempre estamos en tus manos. Cuando las cosas van bien, pero cuando van mal también. Y seguimos hablando de que este es un tiempo confuso, un tiempo extraño, Señor. Vivimos una situación que nunca antes habíamos vivido. Por eso estamos haciendo cosas que nunca antes habíamos hecho. Y tu iglesia se muestra y se manifiesta como tu iglesia verdadera, cuando en medio de estos tiempos complicados, el fruto de lo que hacemos es buscarte, llenarnos de tu palabra, buscar la unión, la unidad de los hermanos. Es algo que siempre fue una seña de identidad de aquellos que son tus hijos, y hoy aquí está un grupo de tus hijos, Señor, apartando este tiempo, esta tarde de sábado 4 de abril, para poder juntos estudiar tu palabra. Háblanos, Señor, tus siervos escuchamos. Que sea el Espíritu Santo el que tome el control
que no sean las ideas de nosotros, nuestras ideas de hombres, ni nuestra sabiduría, sino que todo venga de ti, fluya de ti, Señor, hasta tu iglesia. Necesitamos llenarnos de ti, y también que tú toques corazones. A veces hay amigos nuestros que no te conocen y escuchan estos estudios o predicaciones. Te pedimos que tu evangelio, el evangelio poderoso para salvar almas, llegue a mucha gente a través de estos medios, de YouTube, de Facebook, de todos los medios, Señor, que tenemos a nuestro alcance, para que muchas personas crean y sean salvas. Gracias, Señor, estamos en tus manos, agradecidos, y te pedimos todas estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues, bueno, bienvenidos los que seguís conectando, Débora y más hermanos que veo por ahí, Gloria, y bueno, poco a poco os vais añadiendo. Lo primero que vamos a hacer es leer un pasaje de la Biblia. Vamos a leer en segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Segunda carta a Timoteo 3. Es un mensaje para nosotros, para este tiempo. Se escribió pues hace casi 2000 años. No falta mucho yo para esos 2000 años. Pero es un mensaje para los postreros tiempos, o dicho de otra forma, los tiempos del fin. Y hoy, sin duda, estamos en los tiempos del fin, porque las señales que la Biblia nos dejó indican que estamos a las puertas. También te quiero recordar que el día y la hora nadie la sabe. No estamos poniéndole fecha al fin del mundo. Ni tampoco queremos ser catastrofistas, ni el lenguaje que se usa en el mundo, ¿no? Así apocalípticos, que nuestra predicación constante es que vamos a morir todos, esto está fatal, esto... No es una predicación así catastrofista, buscando, pese a que el cartel hoy de nuestro tema, tiempos peligrosos, aparecían ahí los edificios en llamas y parece que estaba todo ya el fin del mundo. Bueno, no es esa la idea de un mensaje catastrofista, de decir, esto estamos perdidos, vamos a morir todos. No, el mensaje de Apocalipsis es un mensaje de esperanza, no es un mensaje oscuro, es un mensaje que luce porque está hablando del futuro glorioso que espera a todos aquellos que creen en Dios. Es terminar con lo malo, y eso es una buena noticia. Incluso yo he hablado hasta con personas que no creen en el Dios de la Biblia ni en la Biblia, y escucho sus quejas. Y he llegado a escuchar que algunos ponen la objeción de que si Dios existiese no permitiría que hubiese tanta maldad sobre el mundo, no permitiría que los niños mueran de hambre, no permitiría las pandemias, las epidemias, la muerte, como ahora está ocurriendo, de las personas más vulnerables. Y hermano, la Biblia da una explicación a eso. Puedes decirle a las personas que ponen esa objeción, y les puedes decir, pero hay una buena noticia, el fin de la maldad está cercano. Dios lo único que dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos proceden al arrepentimiento. Por eso dice la Biblia que retrasa su promesa, pero la promesa se cumplirá. ¿Qué promesa? Que Él hará nuevas todas las cosas. Para hacer nuevas todas las cosas hay que destruir aquello que es malo. Este mundo está contaminado con el pecado. Y Dios tiene un plan perfecto que se está desarrollando a través de los tiempos y que tiene un punto culminante. Aquellos que se quejan y dicen, si Dios existiese no permitiría que esto ocurra. Dios permite porque Dios le dio libertad al hombre para que sea el hombre el que administre la tierra. Y escúchame bien, es el hombre el que está haciendo una mala administración de la tierra. El egoísmo, la actitud egoísta de los hombres, también de los gobiernos, hacen posible que en este mundo la maldad cada día aumente más y más y más. Nos volcamos en un tremendo esfuerzo para conseguir cosas que nos lleven al entretenimiento, al disfrute en la carne, y se descuidan cosas que son básicas, fundamentales, que tienen que ver con la sanidad, las enfermedades y otras muchas cosas. Si algo se está demostrando en este tiempo, en estos días que nos tocan vivir, con esta situación de esta pandemia a nivel mundial, es que ningún gobierno de este mundo, ningún país, estábamos preparados para hacer frente a esta situación.
Y no era algo que no supiésemos que iba a llegar, sabíamos que llegaría. Hace años, yo me acuerdo que he dado predicaciones de hace 15 o 20 años atrás, en las que estábamos diciendo que nos tenemos que preparar porque vendrán pandemias, vendrán epidemias mortales para millones de personas sobre el planeta. Y lo decíamos nosotros, que tampoco somos expertos, solo que nos fijamos en lo que la palabra de Dios anuncia y nos fijamos en las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Las Naciones Unidas, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en sus reuniones a veces han abordado estos temas y han advertido que la cuestión no es preguntarnos si ocurrirá. No, damos por sentado que ocurrirá. La pregunta es ¿cuándo ocurrirá? ¿Pero acaso se prepararon los gobiernos para esto? No, estábamos ocupados en otras cosas. Entonces, no estamos preparados para el fin del mundo. No estamos preparados para venir al encuentro de nuestro Dios. Por lo menos hablo en términos generales. La iglesia verdadera de Jesús sí tiene que estar preparada. Por eso ahí estamos, estudiando su palabra, preparándonos, uniéndonos como iglesia para que Dios trate con nosotros. Vamos a leer segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5. También debes saber esto, hermano. Dios dice que tenemos que saber esto, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahí está el título de nuestra predicación, tiempos peligrosos. ¿Cuándo vendrán estos tiempos peligrosos? En los postreros días. Dicho de otro modo, en los tiempos del fin, en el fin de los tiempos. Vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué serán tiempos peligrosos? ¿Por qué? Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Esta es una advertencia que Pablo le estaba haciendo a Timoteo. Pero yo creo que más que a Timoteo, la advertencia era para nosotros. Porque cuando dice, debes saber esto, que en los postreros días, es un mensaje para los postreros días. Aunque los creyentes a través de toda la historia de la Iglesia recibieron esta palabra también, pero hay palabra de Dios que tiene un cumplimiento más especial en épocas diferenciadas en la historia de la humanidad y de la Iglesia, y sin duda este es un mensaje para aquellos que nos toca vivir los postreros días. Que probablemente, hermanos, los postreros días son los que nos tocan vivir ahora, porque el mundo se aceleró de una forma vertiginosa en estas últimas pocas décadas. Nunca antes en la historia de la humanidad habíamos experimentado lo que hoy estamos viviendo. Todo eso son indicadores de que nos encontramos en este momento donde Timoteo estaba recibiendo esta palabra, pero que el Espíritu Santo era quien inspiraba a Pablo y que sin duda la palabra era para alguien en particular, más que a todos los otros, para nosotros, los que vivimos en este tiempo. Todo lo que dice ahí, igual hay palabras que nos cuesta entender, porque son palabras en el contexto de Reina Valera, esta traducción que hemos leído. Hombres, dice, infatuados, hombres intemperantes, hombres, dice, uy, ¿qué querrá decir todo eso? Claro, si tenemos que hacer un estudio de cada una de las palabras que aquí dice, pues se nos va bastante tiempo, así que lo que voy a hacer es leer el mismo pasaje, pero en una versión en lenguaje actual, para que veramos que ahí ya se utilizan palabras más modernas y se nos explica en la misma traducción un poquito qué quiere decir. Así captaremos mejor la idea, el mensaje. Así que escucha, ahora si tienes tu Biblia abierta, no me sigas porque te pierdes. Voy a leer los mismos versículos, pero en la traducción en lenguaje actual. Dice, debes saber también que en los últimos días, antes que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios, ni obedecerán a sus padres.
sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos, no podrán dominar sus malos deseos, se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás, odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en estos orgullosos, porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. No te hagas amigos de esta clase de gente. ¿Verdad que quizás entendemos un poquito mejor en una versión así que nos habla más claramente quizás para entender esas palabras que están quizás un poco en desuso? Tiempos peligrosos, caracterizados, fíjate un detalle, dice tiempos peligrosos, pero la característica aquí no es porque vaya a haber catástrofes naturales, no es porque haya pandemias, no es porque haya terremotos o guerras, otras cosas que en alguna parte de la Biblia se anuncian como señales del fin. Mateo capítulo 24, Jesús habló en esos versículos diciendo que las señales del fin serían estas. Todo vino a consecuencia de una pregunta que le hicieron los discípulos. Maestro, ¿cuándo sabremos que ocurrirá estas cosas? Porque él estaba hablando de su venida, la venida del Hijo del Hombre, y preguntaron, ¿cuándo sabremos? El día y la hora nadie la sabe. Dios nunca nos respondió de esa forma. Pues mira, sucederá en el año tal, el día tal. No, no existe eso. Estamos en un tiempo de guerra espiritual. Hemos venido dando estudios de ver que hay una lucha contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad, y hay estrategias de guerra. Una estrategia de guerra de parte de Dios es que el enemigo no sepa el día y la hora, que no conozca todos los detalles de los planes de Dios. Dios es soberano y Él administra su agenda como Él quiere. Pero hay una agenda, Dios la sabe, solo Él en algunos detalles. En otros detalles Él nos los ha querido dar a conocer. Entonces sí que nos dejó señales. ¿Cuándo ocurrirán estas cosas? Y ahí dijo Jesús, oiréis de guerras, de rumores de guerras, porque habrá hambre, habrá pestes, habrá terremotos, habrá... Y da una serie de detalles que aunque siempre hubo guerra, siempre hubo terremotos, siempre hubo hambre sobre la tierra, siempre ocurrieron estas cosas, hubo pandemias, hoy es una noticia que eso ocurra, porque aún con los avances tecnológicos del ser humano, con los avances que hemos conseguido, fíjate que seguimos estando en jaque mate por un simple virus, algo minúsculo que no alcanzamos a ver con nuestros ojos y no es a través de un microscopio. Y a pesar de nuestra prepotencia, a pesar de, como ahí decía, gente orgullosa que se creerá más importante que los demás y no respetarán ni a Dios, ese es el corazón del hombre de hoy en día. Siempre fue así, pero hoy se ha evidenciado más esas características. Entonces nos encontramos en un tiempo en el que hoy es noticia que una pandemia como el COVID-19 ponga al planeta entero en jaque. Estamos perdiendo la partida. Tenemos que estar confinados en nuestra casa. La guerra es retirada. Vamos a escondernos y dejar que esto pase. Y ahí se está luchando en los laboratorios y se está... Pero cada día muere gente vulnerable por esta enfermedad. Ha cesado la actividad económica, laboral en su gran parte. Las consecuencias de todo esto ahora mismo son incalculables. Un virus nos ha puesto el mundo en su mano, a expensas suya. Hemos tenido que dejar de hacer lo que hacíamos en nuestra vida. Eso es una noticia. Cuando dice otra señal, dijo Jesús, rumores, guerras y rumores de guerras. Mira, en la antigüedad siempre ha habido guerras, pero las guerras siempre tenían un nombre y todo el mundo sabía dónde estaba la guerra. Las dos grandes guerras mundiales, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, si hablamos de las guerras napoleónicas, si hablamos de la guerra de la independencia, si hablamos de la guerra de los 100 días, si hablamos de la guerra de Vietnam, siempre hasta un cierto momento se habló de guerras y tenían las guerras nombre. Pero hoy en día, el otro día en una predicación yo te comentaba que según Amnistía Internacional, hoy en día hay más de 30 conflictos armados en el mundo. ¿Sabrías decirme cuáles guerras son esas? ¿Qué conflictos armados hay? ¿Me podrías decir sus nombres? Esos son rumores de guerra. Qué curioso que Jesús utilizó esa expresión. Oiréis de guerras
y rumores de guerras. Esa es una señal del tiempo del fin. También Jesús dijo, y habrá terremotos en diferentes lugares. Siempre hubo terremotos, pero si tú te tomas la molestia de buscar en internet estadísticas de terremotos de los últimos 50 años, por ejemplo, vas a notar que la estadística es vertiginosa, es alucinante. Porque tú te vas a dar cuenta que 50 años atrás los terremotos que había en el mundo en un año pues se podía encontrar casi con los dedos de las manos. Hablamos de terremotos de una cierta intensidad, de más de 4 o 5 grados en la escala de Richter. O sea, eran terremotos notables, pero muy pocos. Pero eso, conforme avanzamos en el siglo XX y nos metíamos en el siglo XXI, la estadística tú vas a ver que se dispara de una forma bárbara. O sea, hoy terremotos de esas intensidades, puede ser que algún año esté más relajada la cosa, pero hay años que eso es desorbitante. Son centenares, centenares por no decir miles en algunos años de terremotos. O sea que eso también es una señal hoy en día. Y así podríamos seguir viendo cada una de las señales de Jesús. Por ejemplo, la otra que decía, habrá hambre en el mundo. Bueno, esa sí que es la gran noticia y es la gran señal de este tiempo. Que la mitad del planeta estén muriendo por comer demasiado, son millones de muertes relacionadas con el exceso de alimentación, el sobrepeso, la mala alimentación, que tapan nuestras arterias, que nos crean enfermedades derivadas de comer demasiado, y que la otra mitad se muera de hambre. Esto no tiene ningún sentido. Que la mitad del planeta se mueran por comer mucho y la otra mitad se mueran porque no tienen nada que comer. Que aquí en nuestros países occidentales se tiran millones de toneladas de alimentos cada año a la basura y que haya niños que mueran de hambre todos los días, según las cifras oficiales de estas organizaciones, 24.000 personas mueren cada año, cada día. Hubo aquí un fallo, es que María Teresa me estaba llamando por el móvil. Belén, si estás escuchando el estudio, mira a ver si es que igual intenta conectarse y no puede. Algunos se lían con esto de la tecnología. Y me saltó la llamada del teléfono a la tablet. Continuamos. No pasó nada. Seguimos. Tenemos 24.000 muertes al día por no poder comer. Eso es una noticia. Eso es una señal en este tiempo. Hermanos, eso no tendría que estar ocurriendo hoy, porque en el planeta hay recursos para alimentar al doble de la población mundial que estamos hoy en día llenando este planeta Tierra. Entonces, ¿por qué muere la gente de hambre? Porque hay mucho egoísmo, porque hay un montón de intereses egoístas de cada nación y los presupuestos y el dinero y todo se administra de esa manera. Hoy en día estamos escuchando las noticias gente como muy generosa, abnegada, que dicen, pues mira, este personaje de la vida pública ha donado 1 millón de euros para comprar material para los hospitales. Esta empresa ha donado no sé cuántos millones para los hospitales. Eso me recuerda cuando llega el tiempo de Navidad, diciembre, y en las televisiones se hacen un montón de telemaratones en los que se busca recaudar dinero para comprar alimentos para las familias más necesitadas. Y de pronto en esos telemaratones todo es un espectáculo y ahí pues van llamando personas, empresas conocidas y llaman un personaje y soy fulanito de tal, ¡ay, qué bien que nos llamaste! Y yo voy a donar 1 millón de euros. Y ¡wow! Todos gesticulan, ¿no? ¡Qué generosidad! 1 millón de euros. Hay pocos que dan 1 millón de euros, yo estoy exagerando. Hay empresas, no voy a decir nombres porque estamos en un medio público, no voy a mencionar a nadie en particular, pero hay empresas que de pronto llama, soy el directivo tal de la empresa tal y nuestra empresa quiere ser solidaria y vamos a dar 200.000 euros para la causa. ¡Oh, qué generosidad! Realmente estamos tan agradecidos. A ver, ¿somos inteligentes o no? Piensa un momento. Esa empresa se está haciendo publicidad. Si en esa franja horaria ellos tuviesen que pagar un spot publicitario,
para decir nosotros somos la empresa tal, vendemos este producto y encima somos muy buenas personas porque mira, damos dinero para ayudar a los necesitados, pues si ellos tuviesen que pagar ese espacio publicitario no les costaría 200.000 euros, les costaría el triple. O sea, están haciendo publicidad a un bajo costo y están dando una miseria. Porque yo tengo cifras ahí, están en la prensa, tú puedes consultarlo. Esa empresa está teniendo un superávit al año de no sé cuántos cientos o miles de millones de euros. Por lo tanto, 200.000 euros para ellos es como la calderilla que tú llevas en el bolsillo. Entonces, eso es hipocresía. Sí, vamos a donar 200.000 euros. ¡Oh, qué generosos! ¡Cuánta gratitud! Que un multimillonario que me dice la lista Forbes y estas listas de los más millonarios, de nuestros deportistas que ganan fortunas cada año, las nóminas que tienen son de millones y millones y millones de euros, y de pronto un supermillonario que tiene en su cuenta bancaria 10, 15, 20 billones con B, billones de euros o de dólares, y que digan dono 1.000.000 para apoyar esta causa, está bien todo lo que den y todo lo que hagan, todo lo que sea invertir para lo bueno. ¿Qué vamos a decir? No lo des, no, dalo. Lo que estamos diciendo es que no hay tanta generosidad como parece. Yo veo más generosidad a veces en personas que casi que no llegan a fin de mes y están ayudando a familiares y amigos y a conocidos que están en escasez. Jesús habló de esto cuando estaban en el templo y estaba la caja de las ofrendas o de los tributos. Allí llegaba la gente y ponía su ofrenda, y de pronto llegaba el religioso y venía con su billete para que todos lo vieran. Y allí había una mujer, una viuda que era pobre y no tenía prácticamente nada, y vino con una blanca, hoy pues hablaríamos de unos céntimos, vino con una monedita que eran puros céntimos, y la puso en la caja de las ofrendas. Y Jesús le preguntó a los discípulos, ¿quién dio más? ¿Aquel que dio 100 euros o esta que dio 5 céntimos? Entonces todos diremos, hombre, el que dio 100 euros dio más. Y Jesús dijo, no, dio a aquella mujer porque dio lo único que tenía en su cuenta bancaria, estaba cero, solo tenía 5 céntimos, y es lo que dio. Bueno, este mundo es un poco hipócrita y es un poco extraño. O sea, realmente no se hacen muchos esfuerzos por solucionar el hambre en el mundo y las enfermedades en países donde no tienen ni antibiótico, ni vacunas, ni medios para hacer frente a mortandades grandes. Y aquí en Occidente nos sobran las cosas. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacen los poderosos? Aquellos que tienen recursos. Bueno, tiempos peligrosos, decía. Y hemos leído un poquito la versión esta que os leí en traducción en el lenguaje actual. Voy a repasar otra vez un poco por encima. Dice, lo que primero dice es que debes saber que en los últimos días antes que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Entonces, ¿a qué se refiere con muchas dificultades? ¿A qué se refiere con tiempos peligrosos? Repito, no dice aquí lo que también ocurre en este tiempo: pandemias, terremotos, hambre, guerras, etcétera, etcétera. Lo peligroso, según el enfoque que le da la Biblia, no es ese, sino a los hombres malvados, egoístas, manipuladores, gente que tiene poder en este tiempo y manipulan a las masas y a la sociedad. Ahí está el peligro. Ese es el peligro real. Nos encontramos en un tiempo donde el verdadero peligro no está en las inundaciones y los terremotos. Sí, eso es malo, es negativo, porque muere gente, porque hay destrucción, pero aquí estamos hablando de otra clase de peligro, un peligro más grave que este, el peligro de la manipulación de los poderosos hacia las multitudes, que hace que las multitudes, entre otras cosas, se aparten de los valores fundamentales, incluidos entre ellos el más importante, tener a Dios en cuenta en sus vidas. Ese es el verdadero peligro. El verdadero peligro es encontrarnos en una situación en la que la gente cada vez se aleja más de Dios y se encuentra viviendo en sus pecados, en un camino que les lleva a la destrucción, a la muerte, un camino que les va a provocar estar ahí en una situación realmente triste, catastrófica, una situación que nos aleja
más y más de Dios cada día. Una situación en la que nos engañan, nos confundimos, nos metemos en una situación realmente confusa. Ayer estábamos hablando de un mundo en confusión, ayer o antes de ayer. Estamos metiéndonos en callejones sin salidas y lo peor es que estamos ciegos y no sabemos a dónde vamos. Ese es el peligro al que se refiere. Por eso habla de esta gente, de esta clase de gente, donde está el peligro es este. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. Mira a tu alrededor. ¿Qué es lo que la gente busca? ¿Qué es lo que buscan las naciones, los gobiernos, las empresas multinacionales, el sistema bancario? ¿Buscan el bien de la humanidad? Yo no veo eso a mi alrededor. Si vosotros veis otra cosa y yo estoy equivocado, contádmelo, decídmelo. Pero yo veo que las personas de este mundo, sus principales prioridades es ganar y ganar más y más dinero. O sea que la Biblia, la palabra de Dios, está acertando 100% de las previsiones para los tiempos del fin. Habrá gente egoísta interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. ¿Sabes que los estatus económicos provocan eso en la gente? Si tú tienes mucho dinero, eres mejor que los demás. Si tú ostentas un nivel social dentro de la burguesía, dentro del capitalismo, eres mejor que los demás. Gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. Mira, hay gente del mundo del deporte, por ejemplo, que nacieron en una familia humilde, que eran pues pobres, no tenían casi ni para comer, pero de pronto destacaron con una habilidad especial en alguno de los deportes así pues más conocidos, y en pocos años se convirtieron en una superestrella del deporte y comenzaron a ganar una fortuna y empezaron a ganar dinero, y de pronto dejaron de ser anónimos, se convirtieron en un ídolo para muchos que les siguen y que van detrás de ellos, y de pronto vemos que también se convirtieron en personas arrogantes, egoístas. Ahora ya no se codean con los pobres, ahora ya no visitan su barrio, su ciudad. No, eso quedó en el pasado. Ahora ya son mejores que los otros, están en otro nivel. Bueno, ¿qué cambió? ¿Que tiene más dinero? ¿Que es famoso? Pero él sigue siendo el mismo. Por lo tanto, que se creerán más importantes que los demás. Dice que no respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán mal agradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles, violentos, no podrán dominar sus malos deseos. Bueno, hoy tenemos aquí interferencias en las comunicaciones. No pasa nada, seguimos. Jesús decía que la raíz de todos los males es el amor al dinero. La Biblia dice eso, la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Qué hay detrás de ser crueles y violentos? La industria de todo el espectáculo, de todo lo que mueve grandes cantidades de dinero. Normalmente detrás de todo eso hablamos de vicios. Todo el mundo de la droga. La droga es algo cruel, destruye a las personas. ¿Y cuál es el móvil de vender drogas aunque la gente muera por consumir esas drogas? ¿Qué hay detrás de todo eso? Pues lo que hay detrás de todo eso es el amor por el dinero, el afán por el dinero. Entonces esa es una característica de este último tiempo. Siempre el hombre persiguió el dinero, pero hoy hay medios por los cuales conseguir más dinero, arrastrando a muchas más gentes, y bueno, todo es así muy, muy confuso. No se podrá confiar en esos orgullosos, porque actuarán sin pensar. Y termina diciendo al final, no te hagas amigo de esa clase de gente. Mira, el sistema mundial que hoy nos toca vivir es un sistema sin precedentes. Nunca antes habíamos vivido un sistema parecido a este. En la antigüedad, el sistema se vivía de una forma muy distinta a como lo vivimos hoy en día.
Hoy vivimos en una situación que realmente es muy diferente a cualquier otro momento histórico que nos tocó vivir. El sistema cognitivo, o sea, la capacidad que tienen los seres humanos de adaptarse e integrarse en su ambiente, ha tenido que cambiar mucho en estos últimos tiempos. La percepción, la atención, la memoria, la consciencia, el aprendizaje, el lenguaje, el pensamiento, la motivación, el control motor, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día lo tenemos súper activo, lo tenemos hiperactivo, porque vivimos en un mundo que está diseñado para alimentar todos nuestros sentidos, pero de una forma desproporcionada. O sea, estamos en una situación que no se puede comparar con ningún otro momento histórico. Por eso una advertencia que también nos hacía la Biblia en Romanos 12:2 es que no nos amoldemos al mundo actual. Dice allí, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, de vuestro entendimiento. No hace tantos años que el mundo sufrió una revolución en todos los aspectos. Revolución industrial, revolución informática, revolución en el entretenimiento, en todos los sentidos. Hoy en día ahora mismo estamos conectados a través de Internet. A veces nos da la sensación que llevamos con esto ya siglos, y no es así, llevamos muy poco tiempo. Mira, fue en el año 1989, no hace tantos años de eso, cuando se realizó la primera conexión con éxito entre un protocolo HTTP y un servidor. Esto sería el Internet como lo conocemos más o menos hoy en día. Y eso ocurrió en el 1989. Antes de eso ya existía Internet, ya funcionaba de cierta manera, no llegaba a todos los hogares, ni muchísimo menos. Entonces, el Internet más o menos así como lo conocemos hoy en día, podríamos decir que arranca en ese año 1989, cuando se consigue la primera conexión con éxito entre un servidor HTTP y un servidor. Entonces, no hace tanto. ¿Cuántos años hace desde 1989? A ver, los matemáticos, haced el cálculo. Estamos en 2020, súmale otros 11 años más, pues 31 años. Nada, 4 días. Llevamos poco tiempo manejando Internet. Aunque ahora ya somos todos expertos, ¿verdad? Con los móviles, las tablets, los ordenadores, llevamos Internet a todas partes, Google, Facebook, todas estas fuentes. Bueno, quiero que ahora hagáis un esfuerzo visual. Vamos a como si estuviésemos haciendo un gráfico, como si tuviésemos ahora una pizarra y os pudiese marcar. Mira, vamos a formar una línea de tiempo de la historia de la humanidad. Aquí al principio, por aquí, vamos a poner Adán y Eva. Vamos a empezar a contar desde que Adán y Eva pecan, que digamos que es cuando para nosotros se pone en marcha nuestro calendario. Eso ocurriría cuando Adán y Eva salen del paraíso. Estaríamos hablando que eso ocurrió hace más o menos unos 4000 años, porque es cuando nosotros tenemos un cómputo de tiempo que podemos seguir. La Biblia en Génesis se nos habla de cuando Adán sale del paraíso después de pecar, y entonces ahí se nos empiezan a dar datos ya computables en cuanto a tiempo. Y fueron los años de Adán, 900 y pico años, y Adán engendró a estos hijos, y los hijos engendraron a estos, y fueron sus años tanto tiempo, y ahí podemos tener más o menos una línea para seguir el tiempo, contando desde Adán hasta nuestros días. Bien, eso ocurrió más o menos en el año 4000 antes de Cristo. ¿Qué inventos ocurrieron por ese tiempo? Pues la humanidad inventó el calendario, porque empezamos a contar los días, las semanas, los meses, los años. Se inventa el alfabeto, la rueda ya está también a partir de ese tiempo, se inventa la rueda, se inventa el reloj de sol, y así van apareciendo algunos de estos inventos conforme los siglos y los milenios van avanzando. Hablamos del año 1500 antes de Cristo. Hemos venido del 4000 antes de Cristo al 1500 antes de Cristo. ¿Qué se inventa más o menos importante en ese tiempo? Bueno, pues la fundición del hierro, la industria de la fundición, fabricar armas
de aleaciones con el hierro, todo, 1500 antes de Cristo. Y así seguiríamos. Los inventos notables en todos esos miles de años no son muchos. Se cuentan así con cuentagotas. Llegamos casi al año cero. Unos 105 años antes de Cristo se inventa el papel. Hasta ese momento se utilizaba la escritura sobre tablas de arcilla, sobre papiros, sobre pergaminos, pero en el año 105 antes de Cristo aparece el papel, se inventa el papel. En el año 0 contamos el nacimiento de Cristo y así os seguiría contando inventos importantes de la historia. Pero, repito, eran muy pocos y se contaban con cuentagotas. Pasaban 1000 años, pasaban 2000 años. ¡Ey! Un invento importante. En el año 1200 después de Cristo podríamos decir que es la fecha oficial para hablar del papel moneda. 1200 después de Cristo. También se inventa la pólvora en ese tiempo. Así podríamos seguir. Yo qué sé, 1000 años antes de Cristo se inventan los mapas, la brújula. En el año 1500 después de Cristo aparecen las primeras armas de fuego, ya que en el 1200 se inventa la pólvora, pues después, unos años después, se inventan las armas de fuego. En el año 1600 de nuestra época, después de Cristo, se inventa el microscopio, el termómetro. Unos 100 años después se inventa el telescopio. Y a partir de ahí, estoy ya llegando al 1800. A partir del año 1800, algo ocurre en la historia de la humanidad que nunca antes se había producido. De pronto parece que todo empieza a acelerar. El ritmo cambia. Hay un antes y después. En el año 1800 se inventa la máquina de vapor, se inventa la máquina de hilar, aparece el globo aerostático, se inventa el combustible de gas, la pila eléctrica, alimentos enlatados, el estetoscopio, la transfusión sanguínea, el motor eléctrico, el telégrafo, el neumático, la anestesia, el cable submarino, el teléfono. Conforme el 1800 va avanzando, 1850, acercándonos al 1900, todos esos inventos. Llegamos al año 1900 y la humanidad acelera más todavía. Es como que hemos llegado, veníamos así como cuesta abajo y empezamos a acelerar, pero parece que la cuesta abajo se va pronunciando y cada vez nos aceleramos más. Del año 1900 al 1950 se inventa el microondas, el aire acondicionado, los rayos X, el cohete espacial, el computador, las computadoras, la radio, el automóvil, el cine, la aspiradora, la industria de la aviación, los aviones, la lavadora, el plástico, los frigoríficos, la televisión, la penicilina, la turbina, el helicóptero, el radar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en estos años la cosa cambió, algo ocurrió. Durante miles y miles de años, 4000 años, 5000 años, los inventos pasaban 1000 años, seguíamos con el carrito, con las ruedas, vamos para aquí, vamos para allá, se iban perfeccionando algunas técnicas de agricultura, pero el mundo casi que no cambiaba. Pero a partir del siglo XX, el año 1800, y después ya cuando nos metemos en el año 1900, en el siglo XX, algo ocurrió. De una forma vertiginosa. Y llegamos al siglo XXI, finales del siglo XX, principios del siglo XXI, ahí sí que ya es como que ya vamos en picado. La velocidad es alucinante. Nunca nadie se pudo imaginar que ocurriría lo que está ocurriendo hoy. Los aerogeneradores, el GPS, la telefonía móvil, los PCs y la Internet como la conocemos, mandos a distancia, cámaras digitales, videoconferencias, música digital, las memorias USB, o sea, memorias en dispositivos digitales, la industria de la automoción incorpora los airbags, todos los sistemas de comunicaciones, los videojuegos y la Internet,
Es curioso que el velcro también aparece a finales del siglo XX, principios del siglo XXI. ¿Sabes el velcro por qué se inventa? Por la industria aeroespacial. Los astronautas necesitaban unos sistemas así más sofisticados de poder pegar sus prendas y tal y cerrar eso, y por eso el velcro se inventa. Las redes sociales, el wifi, el correo electrónico, los códigos de barras, el bolígrafo. Si tú miras ahora en internet y pones los inventos más importantes del siglo XXI, ¿sabes cuáles te van a aparecer en la lista como más importantes? Pues por ahí Benito dice realidad virtual, esa es una, sí señor. Te voy a decir, en la mayoría de la lista, ¿sabes lo que aparece al principio? YouTube. O sea, tú fíjate, nuestros valores dónde están. O sea, también en la lista aparece, por ejemplo, el corazón artificial. Hoy en día ya se fabrican corazones artificiales. Pero para la mayoría de las listas de los inventos más importantes del siglo XXI, lo más importante es YouTube. También está en los tres primeros puestos Facebook. Los videojuegos y la realidad virtual, los automóviles con conducción autónoma sin necesidad de un conductor a los mandos, las impresoras 3D, la teletransportación. Dices, eso también lo han inventado, sí, no como en Star Trek, que teletransportan a personas, pero ya se han conseguido en experimentos con éxito teletransportar. Por ejemplo, los científicos de Caltech consiguieron teletransportar un protón, y los científicos de la Universidad Nacional de Australia consiguieron teletransportar un rayo láser. Hermanos, esto era ciencia ficción hasta hace poco. O sea, era de las películas de Star Trek, del espacio, que teletransportaban cosas. Hoy en día en laboratorio ya consiguen teletransportar algo. Personas no, seres vivos no todavía, pero estamos, todo llegaría si no viene el Señor antes. Vehículos híbridos, nanotecnología, GPS, páncreas artificial, el iPhone, los exoesqueletos, eso es un buen invento también de este tiempo. La cámara píldora, te puedes tragar una píldora y es una cámara que recorrerá todo tu sistema digestivo. También un invento del siglo XXI que consideran importantes son los recuerdos artificiales. ¿Qué es eso de los recuerdos artificiales? Bueno, pues que conectando tu mente a ordenadores, te pueden meter en tu memoria, te pueden meter recuerdos falsos. De eso era ciencia ficción hace mucho. Hay algunas películas por ahí que creo que una película del Schwarzenegger que se llamaba Desafío Total iba sobre ese tema. O sea, te meten recuerdos en tu mente que tú crees que los has vivido, pero es mentira. Son recuerdos artificiales. Manipulan tu mente, tus recuerdos, tus neuronas, tu memoria, y de pronto tú en tu memoria, en tu recuerdo, tienes la vivencia de algo que hiciste, pero es falso, es un recuerdo falso. ¿Te das cuenta cómo nos pueden manipular en este tiempo? Un mundo manipulable, la sociedad se puede manipular fácilmente. Y los gobiernos han cambiado y los imperios cambiaron. A lo largo de toda la historia de la humanidad hubo siempre grandes imperios. Desde la visión que tuvo Nabucodonosor de una estatua en la que él vio partes de la estatua y cada estatua representaba un gran imperio. La cabeza de oro representaba el imperio que él gobernaba, el imperio babilónico. Y así, después, los imperios que él vio todavía no habían ocurrido, por lo tanto era desconocido para ellos. Pero Daniel le dijo, mira, las otras partes de la estatua son estos imperios. El imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano, y le describió Daniel cómo serían esos imperios según la visión que Dios le dio a Nabucodonosor. Para ellos era un misterio. ¿Sucederá como Dios dijo o no? Para nosotros ya no, porque miramos hacia atrás en la historia y decimos, mira, todo lo que Daniel predijo bajo la revelación que Dios le dio en el sueño de Nabucodonosor y otros sueños que el mismo Daniel después tuvo, todo se cumplió al pie de la letra y esos imperios vinieron. Y en esa estatua se anunció un último imperio en los tiempos que ahora nos tocan vivir. El imperio que el anticristo, como la Apocalipsis lo menciona, la bestia,
va a desarrollar en los últimos tiempos. Hoy en día, pese a que hace pocos años eso era inviable y nadie se imaginaría que hoy pudiese haber un imperio que gobernase a nivel global, un gobierno único mundial, hace pocos años eso era inviable y no era concebible. Pero si te das cuenta, conforme avanzan los años, se habla cada vez más de una moneda única mundial, de un gobierno único mundial. Hoy hablamos de usamos palabras que hace pocos años no se usaban, como la globalización. Caminamos hacia lo que la Biblia decía que iba a ocurrir. Ahora es posible. Hace pocos años el que leía la Biblia dice, no, eso no puede ser, hombre, la Biblia se equivoca. La Biblia nunca se equivocó, siempre acertó. Lo que falta por cumplir, te aseguro que también se va a cumplir, va a acertar. Y la Biblia habla de un imperio único mundial. Ha habido intentos de imperios desde Roma de controlar el mundo entero, pero no se ha conseguido. Y detrás de esos intentos de controlar el mundo, de imperios, estaba el mismo espíritu de Roma, el mismo espíritu del mal, de las tinieblas, del diablo, de nuestro enemigo. Muy notables fueron los intentos de crear un imperio por parte de Hitler. Él vino a diseñar el tercer Reich, el tercer imperio, teniendo una visión de convertirlo en un imperio mundial, controlar el mundo entero. Napoleón antes lo intentó. Y las superpotencias actuales, ¿acaso no han intentado eso también? Vivimos una serie de años con el mundo estaba dividido en dos potencias. Por un lado estaba Estados Unidos al frente de lo que conocemos como la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, y por otra parte estaba la URSS, el Pacto de Varsovia, dos grandes bloques que se peleaban y competían por controlar el mundo entero. Poco a poco esas dos grandes potencias se fueron difuminando, quedaron naciones, y tenemos Estados Unidos, que ha sido uno de los imperios de este tiempo, pero no el imperio que describía la Biblia, que tendría el control mundial, pero ha sido un imperio poderoso. ¿Sabes? Si miras atrás en la historia de los imperios, vas a ver que siempre experimentaron unos ciclos de una serie de años. Los grandes imperios duraron un tiempo, y esos ciclos se repetían imperio tras imperio. Los imperios que más duraban, pues oscilaban alrededor desde el nacimiento de la nación hasta convertirse en el gran imperio y dominar el mundo. El periodo más o menos venía a durar unos 250 años. Si tú miras la historia de Estados Unidos, desde que se establece en el año 1773, después de la Guerra de la Independencia, hasta el año actual en el que ahora estamos viviendo, ¿sabes que Estados Unidos lleva su historia actual como nación? Son espera que estoy haciendo la operación matemática, porque tengo aquí fechas apuntadas. Estamos en 247 años de la historia de los Estados Unidos. Como nación, Estados Unidos lleva 247 años. Según el ciclo natural de todos los imperios que antes predecieron a esas grandes potencias, estaría llegando al punto culminante. Después de eso vendría la decadencia, tal como ocurrió anteriormente en todos los demás imperios que estuvieron. El coronel Lawrence Wilkerson, que fue el jefe de gabinete cuando Colin Powell era el secretario de Estado de los Estados Unidos, él dijo una vez una frase, estoy hablando pues de hace unos pocos años atrás. Él dijo: después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos era la nueva Roma. El objetivo de nuestra nación era tener el control mundial. Eso lo dijo el jefe de gabinete de Colin Powell, el coronel Lawrence Wilkerson. Después de llegar al punto culminante en todos los imperios vino la decadencia, y en todos los imperios hay una serie de rasgos comunes. Hay una serie de fases. La fase de los fundadores, y en esto también se cumple la historia de los Estados Unidos: fase de los fundadores, fase de las conquistas, fases del comercio, las fases de la abundancia, las fases de la razón, y cuando se toca el techo vienen las fases de la
decadencia. Y las fases de la decadencia, todos los anteriores imperios tuvieron los mismos rasgos en común. De pronto el ejército se iba volviendo cada vez más indisciplinado y todo esto venía por un exceso de libertad, de sobrealimentación, de permitir que el ejército dejase de ser tan estricto y riguroso en su normativa y empezaba a tener carta blanca en muchas cosas. También la decadencia venía por una excesiva ostentación de las riquezas, venía por una brecha que se hacía más grande cada vez entre ricos y pobres. Los ricos cada vez eran más ricos, los pobres cada vez eran más pobres. Había una de las características también curiosas en todos los imperios que demostraban su decadencia, era una grave o gran obsesión por todo lo sexual, por el sexo. También se dio siempre en todos los imperios anteriores que el valor de la moneda se devaluaba con mucha facilidad. La moneda dejaba de tener una solidez y un valor, era muy débil. Por cualquier acción, crisis, situación, la moneda se devaluaba y la gente se empobrecía. Bueno, pues mira al sistema americano y mira al sistema de los países así poderosos a tu alrededor. Casi todos esos rasgos están cumpliéndose hoy. Por lo tanto, si la historia se repitiese, y según la historia nunca hay nada nuevo bajo el sol, siempre se repite lo mismo, pues ahora mismo estaríamos en la decadencia de esos imperios desarrollados por estas naciones poderosas, emblema de todas ellas Estados Unidos, sin duda. En Roma tenían a los gladiadores para entretener al pueblo. Ayer yo decía que una de las características del mundo actual es el mismo espíritu de Roma. Al pueblo pan y circo. Mientras la gente coma y se entretenga, los tenemos en nuestra mano, los manipulamos y hacemos con ellos lo que querramos. Bueno, pues en la antigua Roma tenían a sus gladiadores, tenían los circos, tenían los anfiteatros, tenían todo para entretener a la gente, y eso en Roma comenzó a ser también un signo del declive del imperio. Tratar de buscar el entretenimiento en el espectáculo era señal de que el imperio estaba en declive, iba decayendo su poder. Hoy se hace lo mismo. Toda la industria del entretenimiento busca eso, que la gente esté distraída, pero hermano, aquello en lo que dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo, resulta que es todo fatuo, vano, no sirve para nada. Aquello de las horas que un joven se pasa a los mandos de su PlayStation o de su Xbox o de los videojuegos en línea, todas esas horas no sirven para nada, no es una inversión para el país, para la industria, para la ciencia, para la economía, para el desarrollo de futuras cosas que necesitamos. Se malgastan millones y millones de esfuerzos, de horas, de dinero en cosas que no servirán para nada, solo para pasar un buen rato. ¡Wow! ¡Qué bien me lo estoy pasando con este videojuego! He conseguido bater mi récord, le he ganado a los otros jugadores en línea. Sí, todo eso, ¿en qué beneficio te está repercutiendo? Satisfacción momentánea. Este es un mundo que, si en los tiempos de Salomón vanidad de vanidades todo es vanidad, en este mundo yo ya no te cuento. O sea, vanidad de vanidades todo es vanidad, aquí esto se ha elevado a no sé cuánta potencia. O sea, es un mundo falso. Vivimos en un mundo donde todo es artificial. Siempre esto fue una señal de decadencia en los imperios anteriores, hoy ya no te cuento. El mundo está en decadencia total. Vamos camino a un desborde social, económico, moral, espiritual en todos los sentidos. Lo que para nosotros hoy es el entretenimiento, los deportes, o han cesado estos días. Sabes que hay gente casi al borde de la depresión porque no pueden ver fútbol, Fórmula 1, las motos, el tenis, la NBA. Bueno, nos consolamos porque tenemos Netflix y tenemos todas las plataformas de televisión y tenemos YouTube, gracias a Dios, y tenemos, ya notarás que lo estoy diciendo con ironía, ¿verdad? En Roma eso también pasaba. Allí tenían también a sus estrellas del deporte, los aurigas romanos que ganaban fortunas a las riendas de los carros para competir en las carreras en el circo. Bueno, había uno en la historia, en los documentos históricos de la antigua Roma,
se menciona a un tal Gaius Apoutelus Diacles. Era una superestrella de las cuadrigas romanas en aquellos tiempos. En ese documento histórico que se menciona su nombre, dice que ganó, como conductor de cuadrigas, ganó 35.000 sestercios. ¿Sabes cuánto es eso en nuestra moneda actual? Pues serían varios miles de millones de euros. Lo que gana hoy en día un conductor de Fórmula 1, un futbolista famoso o un tenista número 1 de la ATP. Es lo mismo. Está pasando lo mismo que pasaba en Roma. Tenían a sus ídolos, las superestrellas de los deportes del tiempo de Roma. Allí en aquel tiempo, en el tiempo griego, se inventaron las olimpiadas, las competiciones deportivas. ¿Sabes otro rasgo que tipifica el fin de un imperio? ¿Cuál es? El exceso de la comida. El darle a la comida un nivel que no corresponde con la necesidad que tenemos de comer. Mira, Dios nos desarrolló nuestro cuerpo para que disfrutemos la comida. Él nos dio las papilas gustativas, Él nos dio un sistema para que cuando comamos podamos decir, esto está exquisito, y disfrutemos con la comida. Pero durante toda nuestra vida, hasta nuestra historia hasta aquí, el hombre comía, trataba de comer lo mejor que se pueda, pero siempre sin perder de vista que la alimentación es algo que necesitamos para vivir. Pero en los grandes imperios, seguramente que te viene a tu mente, si no en cuadros, en películas o en algunas escenas incluso contadas en libros como la Biblia, esas bacanales romanas en las que el sexo y la glotonería eran la principal causa, el principal objetivo. Hay documentos históricos que dicen que en esas comilonas romanas había en los recintos que se practicaban, había recipientes para que la gente, cuando ya no podía comer más, se provocasen el vómito y eso les permitiese poder continuar comiendo. Bueno, eso era otra de las señales del debacle de un imperio. Mira a tu alrededor. Hay un culto a la comida. Comemos no para alimentarnos ni para disfrutar del buen sabor. Comemos por vicio. Jesús dijo, como en los días de Noé serán los últimos tiempos, la venida del Hijo del Hombre, en que, dice allí, comían y bebían, se tomaban y se daban en casamiento. Comían y bebían. Siempre han comido y bebido. Pero una señal es comer y beber de una forma desproporcionada, por vicio, y hermanos, eso es lo que está ocurriendo hoy en día. Pregunta, ¿qué es lo que la sociedad necesita? ¿Qué tiene de bueno la sociedad en la que estamos? ¿Qué aporta esta sociedad de bueno? Mira, te he citado Eclesiastés, ¿verdad? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Vamos a echar un ojo, un momentín ahí. Eclesiastés, capítulo 1. A ver si lo encontráis fácil, el libro de Eclesiastés. Como no es un libro muy grande, a algunos les cuesta encontrarlo en la Biblia. Eclesiastés, tú sabes que lo escribió Salomón, ¿verdad? Está dentro de los libros sapienciales que decimos en la Biblia, en la Escritura. Y Salomón, como dice la Biblia, el hombre más sabio que ha habido sobre la tierra, ese es un titulazo que no veas. Él escribe los Proverbios, escribe Eclesiastés, escribe el Cantar de los Cantares, y en el libro de Eclesiastés, pues él ya es viejito, ya vivió toda una vida. Mira lo que dice Eclesiastés 1, 14 al 18. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderecer, y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí, yo me he engrandecido, y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia,
Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aun esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Dije, vanidad de vanidades. Todo es vanidad, todo lo que consigue el hombre en este mundo, en la tierra, todo es vanidad. Hermanos, el avance de la humanidad nunca se pudo predecir a dónde estaríamos hoy. Hemos llegado a niveles insospechados. La informática, la tecnología nos ha llevado a un momento. Ahora estamos hablando de física cuántica, hablamos de inteligencia artificial. Se abren nuevos rumbos, nuevas fronteras, universos desconocidos para la humanidad. Ni siquiera los científicos a día de hoy saben calcular a dónde nos van a llevar los próximos años. Vas a notar que hay opiniones muy diversas entre los más expertos. De pronto hay científicos que dicen la inteligencia artificial va a revolucionar nuestra vida para bien. Otros científicos de la misma calidad que estos dicen la inteligencia artificial nos va a llevar al fin de la existencia del ser humano. ¡Wow! ¿A quién escuchamos de los dos? Tienen buenos argumentos, ¿eh? Hay científicos que nos dicen, mira, investigaciones que se están haciendo hoy en día. Por ejemplo, si yo os pregunto, ¿cuál es el punto, el lugar más caliente de toda nuestra galaxia? Algunos dirían, pues será el Sol, el centro del Sol o la superficie del Sol. Pues no. ¿Sabes que el lugar más caliente de nuestra galaxia está aquí en la Tierra? Está en unas instalaciones científicas aquí en la frontera de Francia con Suiza. Se conoce como el CERN. Es un acelerador de partículas o varios aceleradores. Son unas instalaciones que están bajo tierra a mucha profundidad, en las que ahí se están investigando muchas cosas. ¿Sabes cuál es el punto más frío de nuestra galaxia? Pues algunos dirán, pues el universo ahí lejos de las estrellas, ¿no? Pues no, está en el CERN. La temperatura que ahí se alcanza, creo recordar que eran como 275 grados bajo cero. Es el punto más frío de toda nuestra galaxia. ¿Sabes dónde está la fuente electromagnética más poderosa que existe aquí en nuestro sistema solar? Pues no es el campo magnético de la Tierra. En el CERN se genera un campo magnético a través de miles de electroimanes que no sé, ahora no me quiero equivocar en la cifra, pero es como 200.000 veces o algo así, o 20.000 veces más fuerte que nuestro campo magnético de la Tierra. Ahí tenemos unos científicos que dicen, vamos a conseguir avances que revolucionarán nuestra vida y la ciencia dará pasos gigantes para hacer. Y hay otros científicos con igual de renombre importantes que dicen, es peligrosísimo lo que se está haciendo en el CERN. Se podría llegar a crear un agujero negro que se tragase no solo la Tierra, sino todo el sistema solar. El hombre juega a ser Dios y juega con fuego. ¿A qué precio? El precio de seguir avanzando. No podemos detenernos. Estamos en una caída en picado. La civilización se aceleró en este siglo XXI de una forma desproporcionada. Y paradójicamente los avances en los que más se avanza, en los que más progresamos, son aquellos que tienen que ver con la industria del entretenimiento. Antes yo os decía, no estábamos preparados para una pandemia. Y fíjate que tampoco el COVID-19 no es un virus tremendamente mortal o muy agresivo, pero ha puesto en jaque a todo el planeta. Estamos confinados en nuestras casas millones y millones de personas en un montón de países. Y eso sí, seguimos avanzando a pasos agigantados en la inteligencia artificial. Ahora hablamos de física cuántica y de los próximos ordenadores cuánticos. Un solo ordenador cuántico será tan potente casi como todos los ordenadores que hay ahora mismo sobre la superficie del planeta Tierra. Avances impresionantes. Ahora ya hay coches que pueden conducir solos. Tú te puedes sentar al volante y leerte mientras iba a decir el periódico, no, el móvil. Te puedes leer ahí en el móvil todo lo que tienes o jugar al videojuego y el coche conduce él solo.
Ahora se están ya empezando a vender paquetes a turistas para ir a la Luna, al espacio. Hay proyectos de crear un sistema de entretenimiento en la Luna para llevar a turistas. Eso sí, un virus pequeñísimo trastorna a toda la humanidad. Invertimos en qué invierte la humanidad: en entretenimiento, en diversión, signo de decadencia del poder que tienen los países y los grandes imperios. Tenemos ante nuestros ojos que todo esto tiene fecha de caducidad. Invertimos dinerales, fortunas en divertirnos, entretenernos. ¿Cuáles son las empresas que más dinero han generado en nuestro tiempo? Microsoft, o sea, industrias que tienen que ver, que controlan todas las industrias que tienen que ver con el entretenimiento. Google, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp. Las grandes industrias, los más poderosos, los que más dinero ganan, son aquellos que tienen que ver con la capacidad de entretenernos, con aportarnos diversión. Pero para luchar contra la enfermedad hay que estar ahí rebuscando a ver de dónde sacamos unos pocos miles de euros para que los científicos puedan seguir investigando. ¿Qué te dice eso, hermano? A mí me dice mucho. Me habla de una humanidad en decadencia, donde los valores más fundamentales se han perdido, donde la pornografía es la industria que mueve más dinero, y la droga y no sé qué. Todo lo corrupto, todo lo vicioso, todo es lo que más vende. Ahora, habla tú de Dios, de la Biblia, de valores fundamentales, de la familia. Habla de que Dios quiere lo mejor para la humanidad. A ver cuántas personas consigues que escuchen esos mensajes. Bueno, hermanos, hemos llegado al final de nuestro tiempo y tenemos que terminar. Solamente déjame que te lea otros pocos versículos en el Evangelio de Lucas y termino por hoy. Mañana es domingo. Y mañana domingo, Lucas 21, estoy buscando. Mañana domingo por la mañana tenemos un culto como iglesia, y naturalmente estáis invitados todos los que queráis participar con nosotros. Un culto a las 11 de la mañana, hora de España, donde tendremos un ratito de alabanza y donde tendremos una predicación de la palabra de Dios. Pero por la tarde vamos a seguir en la buena costumbre que hemos tomado, así que mañana, también domingo, a las 8 de la tarde, volveremos a tener otro estudio bíblico. Pero hoy vamos a terminar ya, y en Lucas capítulo 21, versículo 34 al 36 dice: Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Alguno diría: parece que estos versículos fueron escritos para los días que estamos viviendo hoy. Pues te aseguro que fueron escritos para estos días. Este texto está hablando del tiempo del fin, la venida de Jesucristo, su segunda venida. Te voy a leer el mismo versículo en la Nueva Versión Internacional. Es un lenguaje quizás así más fluido, que se pueda entender mejor. Dice: tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio y la embriaguez y las preocupaciones de la vida. En Reina Valera habla de la glotonería, comer por vicio. Tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez, las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día, el día en el que Cristo venga a buscar su iglesia, aquel día caerá de improviso sobre ustedes, pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra, cuando menos te lo esperes. Estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y de esa forma presentarse delante del Hijo de Dios, delante de Jesucristo, delante del Hijo del Hombre. Hermanos, vivimos estos tiempos sin duda.
Este no es un mensaje catastrofista, no es un mensaje todo será destruido, todo. No, todo lo que tiene que ser destruido será destruido para que empiece un mundo nuevo, para que todo lo malo desaparezca. Y te recuerdo una cosa, el pozo hacia el que nos acercamos como humanidad, el abismo al que nos estamos aproximando, no es algo que Dios haya provocado, es algo que el propio hombre está provocando. Os decía antes, se invierten millones, miles de millones, las cifras son incalculables en la industria del entretenimiento, del ocio, de la diversión. Pero ¿cuánto dinero se está invirtiendo en tratar de luchar el cambio del clima, que empeora cada año a pasos agigantados? Nada, no se está haciendo nada para tratar de solucionar los problemas agudos que la humanidad ha provocado en nuestro clima. Cada vez hay más tormentas, más huracanes, más temporadas de sequía y de calor extremo, más frío intenso en otros lugares. Estamos llegando a un punto de no retorno donde la creación está quejándose. La Biblia dice que gime. Pero el hombre no le importa, porque es un hombre, el hombre es egoísta, amadores de sí mismos, gente interesada solo en ganar y ganar más dinero, que no respetan a Dios. Estos son los tiempos peligrosos que la Biblia nos hablaba, hermano. Nos tocó vivir esos tiempos peligrosos. ¿Qué vamos a hacer como iglesia? Ahí dice una cosa que nos ha dicho: oren para que no sean sorprendidos en este día y puedan estar de pie ante el Hijo del Hombre. Hermano, amamos la venida de Cristo, por eso la esperamos. Por eso no seremos sorprendidos como ladrón en la noche. Deseamos que Cristo venga. Él quiere estar con nosotros, nosotros queremos estar con Él. Amén. Pues se acerca el día y tenemos que estar preparados como iglesia. Tenemos que estar con nuestra lámpara encendida y el aceite llenando esa lámpara. Tienes que estar lleno del Espíritu Santo y el fuego del amor de Dios ardiendo en tu corazón. Tenemos mucho más que hablar de todo esto en los próximos días, porque si Cristo se tomó la molestia en decir estas son las señales del fin y en decir que la iglesia no será sorprendida, etcétera, etcétera, es porque es un mensaje para nosotros. El mensaje del libro de Apocalipsis es un mensaje para la iglesia de hoy. Algunos dicen, es que hay predicadores que siempre están hablando de lo mismo, el fin de los tiempos, que todo se va a terminar, que las naciones, que... Bueno, si Dios quiso que hablemos de eso es por algo, ¿no? Si está en la Biblia, se tendrá que estudiar, ¿verdad? Y si quizás esto es más notable para los tiempos que nos tocan vivir a nosotros hoy, pues vamos a estudiarlo. Nos dejamos llevar por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice, cuidado, iglesia, estamos viviendo tiempos peligrosos. Y tenemos que saber dónde está el peligro, reconocerlo y ser prudentes, ser cada uno de nosotros fieles al llamado de Dios. Estad firmes y velando en este tiempo. Muchas gracias, hermanos, por haber podido permanecer hasta este momento, por haber aguantado lo que soy. Intento hacer lo que puedo, pero mi confianza está en que en mi debilidad se perfecciona el poder de Dios, así que el Espíritu Santo nos habla y la palabra de Dios es poderosa. No soy experto en muchas cosas de estas, pero creo que no hace falta ser demasiado experto. Solamente tenemos que mirar a nuestro alrededor y darnos cuenta de la situación que nos toca vivir. Y con poquita inteligencia vemos que este es un mundo en caos. Este es un mundo que se precipita hacia un abismo sin fondo. Pero hermano, no te turbes, decía Jesús. No os preocupéis, es necesario que todo esto acontezca. Cristo viene pronto. Amén. ¿Lo crees? Hacemos una oración. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por estar muy cerca de nosotros. Gracias por tu cuidado, por tu amor, por enseñarnos. Gracias por unirnos como iglesia. Gracias porque tú tienes un plan para cada uno de nosotros, para toda la humanidad, para la iglesia, pero tú piensas de forma individual en cada uno, Señor. Gracias. Gracias por habernos salvado.
Y gracias por poder vivir en este tiempo, teniendo respuestas a las situaciones que nos rodean y que en muchos casos puedan ser desesperantes. Señor, podemos descansar en ti y estar tranquilos. Por eso, Señor, gracias, y todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un fortísimo abrazo, mi hermano, mi hermana. Gracias por haber permitido cada uno de vosotros con vuestra presencia poder compartir un tiempo tan especial, escuchar vuestros comentarios, saber que estáis ahí interviniendo, participando y sobre todo saber que Dios trata con nosotros. Así que bueno, voy a desconectar y si Dios quiere mañana a las 11 nos vemos en un culto, tendremos 2 conexiones, 2 directos. La primera será con un tiempo de alabanza y la segunda será con la predicación de la palabra. Y si no podéis por la mañana, porque sé que otras iglesias también tienen cultos en directo, y adelante, hermanos, seguid en las actividades de vuestras iglesias. Si no pudieseis por la mañana, todo queda grabado aquí en el Facebook y la predicación se pasa a YouTube también. Y por la tarde sí que volveremos a estar a las 8 aquí juntos como todas las tardes. Un gran abrazo, hermanos. Os quiero un montón en el amor de Cristo.